arriba, ¿no? O en otras palabras, va contra la corriente. Va contra la corriente. Entonces, los pescadores van a decir, ¿no? Por ejemplo, al Río Grande, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ahí está la época de la pesca, ¿no? Ustedes van a ver, ¿no? Ya van a ver cuando llegue uno frío, van a ver ustedes, ¿no? Mucho pescado vendiendo en las calles, en las carretillas, así van a ver, ¿no? El pescado arriba va a ir contra la corriente. Entonces los pescadores saben, ¿no? Dónde están viniendo, por dónde van, ¿no? Y vienen por manadas, digamos, ¿no? Entonces el pescado arriba. Entonces, de acuerdo a lo que se mueve el pescado, de acuerdo a lo que arriba, se clasifican los peces, ¿no? Por eso le quería hablar, ¿no? De acuerdo a... Ahora, lo que deberían de preguntarme, ¿y para qué arriba el pescado? ¿Por qué va contra la corriente? De ahí viene, ¿no? Para procrearse. No, el pescado arriba para procrearse. Va a desovar y después va a salir los alevines, etcétera, ¿no? Entonces, el pescado va arriba, siempre va a estar moviéndose. Entonces, en función a lo que se mueve, se clasifica. Ahora les voy a compartir de nuevo, ¿no? Por ejemplo, dentro del ambiente marítimo, ¿no? Dentro del ambiente marítimo. Hay, por ejemplo, ¿no? Dice clasificación de los peces migratorios. La mayor parte de los peces son migratorios, ¿no? Diádromos viajan entre agua salada y agua dulce. Viajan. Anódromos viven principalmente en agua salada y se aparean en agua dulce, ¿no? Entonces, ahí los pescados van migrando o van moviéndose. Platódromos viven en agua dulce y se aparean en agua salada, ¿no? Anfídromos se mueven entre agua dulce y agua durante su ciclo de vida, pero no por apareamiento, pero se van moviendo, ¿no? Entonces, los peces se mueven. Y ese, por ejemplo, en la pesca continental, ese es aprovechado por los pescadores, ¿no? Aprovechan los pescadores, ¿no? En la pesca continental, de dónde a dónde se está moviendo. Y aquí los pescadores que tenemos, ¿no? No son, digamos, muchos, pero también se dedican, ¿no? Saben cuándo están migrando, cuándo, dónde lo pueden esperar, en qué puerto lo pueden esperar, etcétera, ¿no? Entonces los peces se mueven, pero generalmente para aparearse. Otádromos migran de un agua dulce, ¿no? Después de un océano a otro océano, algunos no. Eso, entonces, los peces se mueven para aparearse o para procrearse, ¿no? Se mueven. Entonces, eso es aprovechado por los pescadores, tanto, especialmente en agua dulce, ¿no? En ríos, especialmente en los ríos, ¿no? Ahora, algunas cositas que debemos preguntarnos. Principales constituyentes, ¿de qué están compuestos los peces? ¿No? Y ahí seguramente ustedes han escuchado, ¿no? Por ejemplo, muchas veces lo venden en las farmacias, ¿no? El aceite de bacalao, ¿no? Un aceite famoso, ¿no? ¿No? Y uno tiene que comprar porque lo recetan de repente para curar alguna enfermedad o alguna deficiencia, etc. Y ustedes van y preguntan en la farmacia cuánto cuesta. Igual el aceite de oliva, ¿no? Son los mejores aceites que hay. Entonces, mire, la composición química de los peces varía considerablemente, ¿no? Entre las diferentes especies, ¿no? Quiere decir, de una especie, ¿no? Por ejemplo, un surubí con un pacú no va a ser lo mismo, me está diciendo, ¿no? ¿No? Entre individuos de una misma especie, es decir, entre un pacú de un río y un pacú de criado, tiene que, ¿no? Dependiendo de la edad, a qué edad tiene, y aquí viene muy importante, ¿no? Muy importante la edad. ¿Y por qué es importante? Porque saben que nuestros pescadores, todo lo que agarra la malla lo sacan, ¿no? Y así las huevadingas, disculpen que les hable así los sabalingos y están a la venta, ¿no? ¿Y saben quién es el culpable? Nosotros los que compramos somos los culpables, ¿no? Y no tenemos una educación, ¿no? ¿Cómo vamos a comprar? ¿Cómo vamos a sacar esos peces chiquitingos para ir a vender? Pero ¿por qué lo sacas? Porque te compran, ¿no? Entonces, porque lo vamos a dejar sin peces para el año, para el otro año, ¿no? Incluso para nuestras generaciones o futuras generaciones, ¿no? Entonces varía edad, sexo, ¿no? Macho y hembra, medio ambiente, ¿dónde está? ¿Está en un lago? ¿Está en un río? ¿Está en el, ¿no? Y estación del año.
Y de acuerdo a la estación del año, entonces hay épocas de pesca y hay épocas donde no se debe pescar. Entonces, ¿qué cosas tiene la carne del pescado que varía? Y aquí está, yo siempre, ¿no? Uno de los indicadores de los alimentos que consumimos, estoy diciendo uno de los indicadores de los alimentos que consumimos es la proteína, ¿no? Es la proteína. Y fíjense, dice, no, tiene mínimo 6 cuando no está, digamos, no consumible, seguramente flaco, etcétera, ¿no? Y tiene un máximo de 28%, ¿no? Y la carne de vaca, ¿no? Vacuno, pollo, cerdo, oveja, ¿no? Conejo, si ustedes quieren, menos de 20% de proteínas. Entre las carnes blancas, el que más proteínas tiene, el del pescado, 28%. Pero también puede tener 6, pero no, en el mejor de los casos, ¿no? Tiene 28% de proteínas, ¿no? Y la única carne roja que se le aproxima es el de la llama. Vamos a ver más adelante, ¿no? Que tiene 25% de proteínas. Después todas las carnes tienen, ¿no? Entre 20 y abajo de 20%. Y fíjense, y hay una cosa, ¿no? Y yo por eso siempre, a veces yo les pregunto, a ver, vamos a hacerte esta preguntita, quiero que participen. ¿A quiénes les gusta comer pescado? ¿O quiénes comen, o sea, tienen el hábito, digamos, de consumir pescado? Algunas cositas vamos a preguntar, ¿no? No, con esto no les voy a decir, ¿no? Ah, usted, ¿por qué come, digamos, no? ¿Por qué come carne de pescado? No se debe comer. ¿Quiénes comen carne de A mí, pescado? ingeniero, me gusta la carne de pescado. Frecuentemente. ¿Frecuentemente? Yo, sí, usualmente, Ya. digamos, una vez a la semana, 3 veces al mes, así de... Bien, me agrada eso. A ver, ahora te voy a hacer una pregunta. Si vos te mandas un sábalo, un pacú, ¿no? ¿No? Y en la mañaninga te la mandas, digamos, a las 9, 10 de la mañana, digamos, ¿no? Y después puedes estar todo el día sin comer o ya más tardecito te da hambre. Cuando comes No, pescado. no, ya no, ya, No. ya no, Entonces, no siento que tenga apetito. ¿saben qué? Mira, la carne de pescado no tiene, ahora les voy a volver a compartir mi pantalla, ¿no? La carne de pescado no tiene carbohidratos. Su carbohidrato es mínimo. Fíjense aquí, menos del 5%. Menos. Es decir, vos podés, por eso que, yo no sé por eso yo les pregunto, a los que comen carne de pescado, ustedes se van a dar cuenta, vos te puedes mandar la mitad del pescado en la mañana y al poco tiempo, 2, 3 horas después, otra, obviamente si no le has mandado yuca, si no le has mandado mote, no, te va a dar hambre, porque tiene poco porcentaje de carbohidratos, ¿no? El carbohidrato es la yuca, el carbohidrato es el arroz, ¿no? El plátano, todo eso, ¿cierto? Entonces, si vos comes carne de pescado con poco yuca o con poco arroz, más tarde te va a dar hambre porque no tiene carbohidratos, ¿no? Entonces, es una cosa interesante de la carne del pescado. Y hay gente que dice, no, ay, te voy a comer una sopa de pescado porque, no, y me va a hacer dormir. Eh, tabú, digamos, no es tan cierto así, pero puede ocurrir con aquellas personas que están anémicos, con aquellas personas que están débiles, ¿no? Porque tiene mucha concentración de proteínas, ¿no? Puede ocurrir. Pero si nosotros consumimos carne de pescado frecuentemente, nuestro organismo va a estar bien referente al consumo de proteínas, ¿no? Lo que pasa es que nosotros consumimos más carbohidratos. Entonces, nosotros tenemos que entender así la carne del pescado. Más proteínas que cualquier otra carne. Y ahí vienen, ¿no? Algunas cosas que nosotros tenemos que reflexionar, ¿no? Entonces, pero tiene más proteínas que cualquier carne. El pescado tiene, o la carne del pescado tiene más proteínas que cualquier otra carne, ¿no? Y por eso debemos de consumir y sacarnos, y lo voy a decir, sacarnos esa tara de la cabeza que el pescado solamente se consume en Semana Santa. Esa es mentira. Eso sí es una vil mentira que nos han, ¿no?
¿no? Y llegan los camiones, ¿no? de Argentina ¿no? ¿no? Peleamos por el pescado y solamente ese día vamos. O sea, no está bien, ¿ves? Entonces, pero nosotros, yo creo que con esta información vamos a romper ese mito de que el pescado solamente se consume en Semana Santa, ¿no? Debemos de romper, ¿no? Entonces, tiene buen porcentaje de proteínas, ¿no? Y fíjense algunas cositas que quisiera compartir con ustedes, ¿no? ¿No? Producción mundial de la pesca, captura y acuicultura. Y aquí un poco, ¿no? Fíjense, producción de la pesca por captura. O sea, en el mundo, la gente siempre busca lo más fácil, ¿no? ¿Y cuándo nace la acuicultura? Es decir, la producción de peces. Más o menos se incrementa en 1990, en 1985, ¿no? Y en el 2015, digamos, mucha gente hace acuicultura. Y Bolivia no es la excepción. Vamos a hablar más adelante de eso, ¿no? Pero mucha gente en el mundo quiere nomás ir a sacar el pescado, no quiere criarlo, en otras palabras, ¿no? Pero a partir del 90 ya se ha incrementado la cría de peces de manera artificial, ¿no? Los mayores productores de pescado en el mundo, China, ¿no? China, prácticamente el 35% de la producción mundial del pescado, China lo hace, ¿no? China lo hace. Entre captura y acuicultura. Luego aparece Indonesia, India y aparece, ¿no? En el quinto lugar, Perú. Y lo voy a decir, antes del 2000, Perú fue el segundo productor de peces en el mundo. Si ustedes quieren, el segundo mayor productor de peces en el mundo, ¿no? Entonces, ¿y cómo se refleja esto? Mira, yo quiero a ver, voy a hacer otra preguntita para aquí. Voy a hacer otra preguntita. Y no quiero que se molesten. ¿A quiénes les gusta ir al mercado a comprar? Sea al mercado o al súper, cualquiera. A ver, nadie va, che. Oye, todo que papá y mamá vaya todavía. A mí no me gusta, pero... ¿Va usted? Araceli, a ver. No, pues cuéntanos, ¿va usted al mercado? Sí. Cuando compra, digamos, ¿no? Atún, sardinas, ¿no? ¿Qué industria es la parte que hay en los mercados? ¿De qué industria? Peruana. Bien, yo ahora puedo dar fe de que fuiste, ¿no? Son peruanas. ¿Y por qué? Porque la mayor industria de peces en Sudamérica está en Perú. Perú es un gran productor de peces, ¿no? Entonces, vamos a seguir, ¿no? Entonces, ahí, y fíjense que otro país aparece de nuestro lado. Aparece Chile, pero muy por debajo de otros países, ¿no? Y esto nos tiene que hacer reflexionar. Sigamos, ¿no? Y aquí está, fíjense, consumo aparente per cápita, es decir, aproximado de periodo 2013-2015. ¿Cuánto consume la gente? ¿Cuánto promedio per cápita consume? ¿No? Y ahí tenemos, ¿no? Lo que está con blanco es menos de 5 kilos por persona año. Y nosotros nos han calificado ahí. Y los que están, por ejemplo, con más o menos un poco más oscuro, de 10 a 20. Y Perú, fíjense, en este caso está entre 20 a 30 kilos, ¿no? Brasil, digamos, está entre 5 a 10. Y hay países, por ejemplo, que consumen más de 50 kilos por persona año. ¿Cuáles son esos países? Ahí están, ¿no? Marcado con negro, digámoslo así. Y ahí viene la pregunta, ¿no? Cuando consumen carne de pescado, están consumiendo mayor cantidad de proteínas. Y es probable que en esos países la mortalidad infantil sea menor. Es probable que en esos países, digamos, la mortalidad de materno sea menor. Es probable que en esos países la parte cognitiva de los estudiantes sea mayor, ¿no? Consumo de... Y no es, digamos, un invento mío, ¿no? Sino
Esto lo pueden encontrar, lo pueden bajar, son documentos de la alimentación de la FAO, ¿no? ¿Dónde está nuestro consumo? ¿No? Y probablemente, y quiero que un poco nos haga reflexionar, yo no le voy a decir, ¿no? Coma todos los días pescado, ¿no? Nos tiene que hacer reflexionar cómo es posible que solamente comamos carne de pescado en Semana Santa, ¿no? Y además lo buscamos sardina y mucha gente que camarones, todos los días podemos comer. Es como, por ejemplo, en este mes, ¿no? Está llegando el Día de la Madre, el viernes, a la mamá, ay, ese día no lo voy a hacer renegar, ¿no? Ese día, no, todos los días. Todos los días. Entonces, esto nos tiene que reflexionar. Consumo de carne de pescado en el mundo, ¿no? Aunque el consumo anual per cápita de pescado ha aumentado de forma continuada en las regiones de desarrollo de 5.2 en 1961 a 18 en el 2013, y en los Países Bajos de ingresos el déficit alimentario de 3.5 a 7, ¿no? Este sigue siendo muy inferior a las regiones más desarrolladas, aunque tal diferencia se está reduciendo. O sea, no estamos consumiendo alimento de calidad, ¿no? No estamos consumiendo. Y ese alimento de calidad siempre va a estar relacionado con nuestra parte cultural, ¿no? Y vamos a seguir hablando y les voy a seguir preguntando cada clase, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Algunos consumos, por ejemplo, Japón, 56, ¿no? En el 2010, ¿no? 56.7 kilogramos por persona año. De ahí, ¿quién aparece, digamos, de América? ¿No? América Latina, más o menos promedio, ¿no? Y el consumo medio mundial, 18, pongámosle 19 kilos por persona año. Nosotros menos de 5. Y vamos a más adelante, ¿cuánto efectivamente es nuestro consumo per cápita en carne de pescado? Y ahora entramos a lo que es en Bolivia. ¿Qué tenemos en recurso piscícola en Bolivia? ¿No? Porque habíamos dicho lo siguiente, la anterior clase hablamos del recurso agua, y en el agua pues están los peces, ¿no es cierto? Y habíamos dicho, casi nuestras aguas están intactas, no hemos aprovechado, ¿no? No hemos aprovechado. Pero, y en recurso piscícola estamos igual, ¿no? No lo hemos aprovechado. Más bien estamos contaminando ríos, más bien estamos contaminando lagos, estamos usando dinamitas, etcétera. Algunas cosas de esas vamos a hablar hoy día, ¿no? Y obviamente yo les he dicho, no me crean nada a mí, ¿no? Googleen y cerciórense que eso es verdad, ¿no? Recurso piscícola. Dice, Bolivia es un país de Sudamérica que no tiene acceso al mar. Pero eso no es un justificativo para que no consumamos, ¿no? ¿Pero qué dice? Sigue siendo uno de los países con menor consumo de pescado o con el consumo de pescado más bajo a nivel mundial, ¿no? Y esto nos tiene que reflexionar, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenemos agua, ¿por qué no consumimos? ¿No? La provisión de carne de pescado depende de los ecosistemas de agua dulce, es verdad, no tenemos mar. Recientemente el Estado ha valorado el potencial del pescado para la seguridad alimentaria y ha creado un programa nacional para la pesca y la acuicultura. Es verdad eso. Yo les voy a comentar. En el 2018 me invitaron a Pailón, el municipio de Pailón, ¿no? Y ahí hay un programa nacional para apoyar la parte de piscícola de Bolivia, ¿no? Y han apoyado en el Torno, han apoyado en Yapacaní, si alguien es de Yapacaní, por ejemplo, ¿no? Han apoyado en la zona de Okinawa, haciendo estanques de agua para criar peces, ¿no? Pero recién, estamos hablando del 2000 adelante, ¿no? Probablemente del 90 más o menos, ¿no? Pero del 2000 adelante con más fuerza, ¿no? Porque había gente, es decir, hay mercado, ¿no? Que consume, ¿no? Y si hiciéramos alguna publicidad de que es un buen alimento, la gente consumiría más, ¿no? Mucho más carne de pescado, ¿no? Bolivia es un país privilegiado, ¿no? El enorme gradiente altitudinal desde las partes altas de los Andes, ¿no? Planicies amazónicas generan una asombrosa diversidad de cuerpos de agua que mantienen 900 especies de peces registradas hasta el 2014. ¿Sabe qué me está diciendo esto? Nosotros tenemos aguas frías, ¿no? En el altiplano. En esas aguas frías se pueden criar especies de peces que son adaptadas ahí. Y es verdad, hay los ispes, ¿no? Si alguien conoce el ispe, se llaman las orestias, ¿no? Las especies de las orestias. Esos peces se crían en aguas
frías. Y después bajamos a los valles, aguas templadas. Y aquí tenemos agua, ¿no? Con temperatura más elevada. Y tenemos cualquier cantidad de agua para poder criar peces. Y no lo hacemos, ¿no? Más bien contaminamos, más bien estamos haciendo que los ríos desaparezcan, ¿no? Porque estamos deforestando en las cuencas altas, etcétera, ¿no? Pero tenemos o sea, yo siempre digo, Bolivia es un país privilegiado, ¿no? Yo creo que algunos otros países nos envidian de lo que tenemos en Bolivia. Seguro que sí. No importa que sea hasta envidia sana, pero nos deben tener. Porque tenemos todo para poder ser una potencia, ¿no? Y no solamente una potencia, sino también como fuente de alimentos, ¿no? Esta riqueza representa el 6% de todas las especies de agua dulce descritas en el mundo, haciendo Bolivia uno de los países con mayor diversidad de peces, ¿no? Tenemos en el Titicaca, por ejemplo, solamente hay peces, ¿no? Que solamente en ese ambiente puede haber. Y ahí luego tenemos la Amazonía, que los peces grandes, ¿no? Peces de mayor tamaño. Entonces tenemos todas las condiciones para contener alimento de calidad, ¿no? Y si nosotros nos dedicamos, o sea, si nosotros nos ponemos las pilas, pero que no sean China las pilas, podemos producir 200 kilogramos de carne de pescado en un espacio, digamos, ¿no? En una hectárea, en un espejo de agua de una hectárea por año, sin necesidad de hacer un cultivo intensivo, ¿no? Simplemente les decía, tiramos alevines y lo cosechamos. Tendríamos esta capacidad. Si eso hacemos y tenemos como 14,000 kilómetros cuadrados cubiertos de agua, tendríamos alimento por patada o fuente de proteína. Lo hiciéramos la mitad de esto nomás, o sea, nuestros niños no tendrían que sufrir digamos, de la falta de proteína, ¿no? Entonces, esto es un recurso que no lo estamos aprovechando. Más bien ahora hay iniciativas privadas, ¿no? Hay estanques que en el norte, especialmente en el norte, ¿no? Que producen, y por eso es que tenemos Pacú, ¿no? Pacú a la venta, ¿no? De criadero, ¿no? Si alguien, por ejemplo, tiene algún criadero, quisiera que nos comente, ¿no? Quisiera que nos diga, mira, yo tengo una experiencia, que nos comenten para que sepamos un poco más. Yo estaba visitando un criadero de tilapia aquí por el G77, un compañero mío que ha tenido un emprendimiento y fuimos con los estudiantes de ingeniería ambiental, ¿no? Yo les llevé para que él les hable de qué cosas había hecho para poder criar peces, ¿no? Entonces, esto es posible hacer. Entonces, con el agua que tenemos, podríamos alimentar bien a todo Bolivia, ¿no? Entonces, el recurso piscícola de Bolivia, vamos a dividirlo en tres partecitas, ¿no? En tres partecitas. El subsector, ¿no? De la pesca continental, porque no tenemos pesca marítima, tenemos uso y post-captura y el subsector acuicultura, ¿no? Los que se dedican a criar peces, ¿no? Entonces, estas tres cositas vamos a ver. Y dentro de esto vamos a ver el mercado, qué nos falta, qué hemos hecho, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Todo eso lo vamos a ver, más o menos. Obviamente, de esta clase ustedes no van a ser piscicultores, pero tengamos una idea de qué es lo que tenemos en este recurso a nivel de Bolivia, ¿no? Subsector de pesca continental. O sea, tenemos que entender, tenemos la parte de la cuenca amazónica, ¿no? Aquí hay cualquier cantidad de ríos caudalosos, hemos dicho, ¿no? Ríos caudalosos de agua dulce. La cuenca del Plata, ¿no? Hay, por ejemplo, el Pilcomayo, ¿no? Hablar de Pilcomayo es sinónimo de hablar de Sábalo, ¿no? La cuenca del Plata. Y tenemos la cuenca del Altiplano, ¿no? Ahí estamos hablando del pejerrey, de los ispes, de los peces pequeños, ¿no? De especies pequeñas. Entonces vamos a hablar de eso, ¿no? La cuenca amazónica, dice, la cuenca amazónica tiene aproximadamente 145 ríos notables, 37 grandes y 202 lagunas. Y hay cualquier cantidad. Dice, en esta cuenca se estima el tamaño del recurso pesquero accesible a unas 9,000 toneladas al año, ¿no? Aunque el tamaño del recurso pesquero potencial es mucho más alto. O sea, tenemos cualquier cantidad, o podemos tener cualquier cantidad de carne de pescado en esa cuenca, ¿no? Y estas son las especies, de estos cuales conocemos, surubí, pacú, tambaquí, corvina, ¿no? Corvina también ya ha entrado, ¿no?
Después paleta, paleta por ejemplo te sirven en el mercado de Trinidad, te sirven, ¿no? Sábalo, ¿no? Paraíba, algunos, ¿no? Pero los más conocidos están con asterisco, eso es lo que conocemos, ¿no? La cuenca amazónica, ¿no? Ahora veamos otras cuencas, la cuenca del Plata, ahí está el sábalo, ¿no? Dice la cuenca del Plata, el río de la Plata, están registradas más de 320 especies, ¿no? De estas especies, la más importante, la pesca artesanal y subsistencia, es el, ¿no?, sábalo, ¿no? Es el sábalo. O sea, este está hablando de Villamontes, ¿no? Bermejo. Básicamente eso, ¿no? Y ahí está, ¿no? Hay otras especies, pero el más importante es el sábalo. Y el sábalo se puede, ¿no?, confundir con boga. Si vos no conocés, le puede, ¿no? La boga es más amarillo, ¿no? Y no sirve para guardar. El sábalo puede aguantar mucho tiempo. Pero ahí tenemos estas, ¿no? Digamos de tamaño mediano, ¿no? Los de la cuenca amazónica son más grandes, ¿no? Este es un poco tamaño mediano. Y está el altiplánico, ¿no? La cuenca del altiplano tuvo una gran disminución entre los 90 y el 92 debido al debacle de pesquerías, ¿no? Más o menos tenía muchos peces, pero después con la contaminación incluso ya prácticamente cayó, ¿no? Y ahorita está en el Titicaca nada más, ¿no? Los otros lagos, algunos se han secado y algunos han tenido dificultades, algunos han tenido contaminación, entonces han reducido su capacidad de producción, ¿no? ¿Cuáles? Fíjense, estas son pura orestias, ¿no? ¿No? El más grande ahí debe ser el pejerrey, ¿no? Si alguien ha ido a La Paz, ¿no? El pejerrey es, digamos, el más grande y ahí, ¿no? Después está el ispe, ¿no? El carache, digamos, ¿no? El ispe, el mauri, después no hay más. Son peces pequeños. Entonces, en la cuenca, agua fría, obviamente, ¿cierto? Ahora, y otra cosa que debemos de preguntarnos, ¿cuáles son o qué grupos étnicos aprovechan en las diferentes cuencas para la seguridad alimentaria? O sea, es decir, para la subsistencia. ¿Qué grupos étnicos? ¿No? Y ahí tenemos, ¿no?, en la cuenca amazónica, fíjense, en la cuenca amazónica hay cualquier cantidad de grupos étnicos, ¿no? Las tacanas, araonas, chimanes, mocetenes, ¿no? Yuracarés, yuquis, hay muchos ahí, ¿no? Prácticamente viven de la pesca, digamos, ¿no? Tenemos del Plata, y ahí están los guaraníes, ¿no? Pero aquí están los huenayecs, ¿no? Muy bien, entonces vamos a continuar, ¿no? Yo le he dicho, por favor, pregúntenme pues alguito, ¿no? No me dejen hablando ahí. Pregunten, ¿no? Estoy hablando, o si no voy a tener que preguntarles, digamos, uno por uno, ¿no? Para que sea más amena la clase, ¿no? O si no, vamos a tener que volver a la presencialidad, ¿no? Y ese es un poco, pues, tedioso, ¿no? Ir a la facultad, buscar un aula, ¿no? Acomodar otra vez, ¿no? Y venir para ustedes y para mí también. Entonces, ahora si ya están pasando todo en la universidad, entonces hay que volver nomás, ¿no? Pero preguntemos, ¿no? No nos quedemos con las dudas. Bueno, entonces vamos a seguir, ¿no? Estábamos acá, ¿no? Le estábamos hablando de los grupos étnicos que aprovechan de este recurso. Pero yo les decía, ¿no? Es para seguridad alimentaria. Y alguien debería preguntarme, ¿qué es pues seguridad alimentaria? ¿Por qué tanto se habla? Seguridad alimentaria es cuando vos tenés para comer, ¿no? Tenés alimentos para comer. Ahora, no importa si es producido en tu país o si es importado para comer, pero tenés para comer, ¿no? Tenés para comprar, tenés, ¿no? Y te trabajás y te compras tus alimentos. Y si te producís, está bien.
¿no? Ahora, ustedes han de haber escuchado, ¿no? Seguridad y soberanía alimentaria. Ah, esa es otra cosa. Soberanía alimentaria es que vos te produzcas y además ese producto que vos estás consumiendo es producido en tu país. Dispones tú o en tu comunidad o vos producís ese producto. Entonces estamos hablando de seguridad y soberanía alimentaria. Sos soberano. O sea, nadie te puede estar diciendo, este no comas o este come. No, vos producís, ¿no? Y lo lindo sería que todos tengamos eso, ¿no? Seguridad y soberanía alimentaria. Entonces, estos grupos consumen para seguridad alimentaria, ¿no? Para seguridad alimentaria. Entonces, les decía, ¿no? En la Amazonía tenemos, pues, muchos grupos étnicos, ¿no? Varios grupos étnicos. Y de ahí es que la Constitución han dicho, ¿no? Hay 36 países, ¿no? O hay 36 lenguas o dialectos. Dentro de esos dialectos, el quechua y el aymara no son dialectos, son idiomas, ¿ya, no? Entonces, eso tenemos que entender. En el Plata, yo les decía los guaraníes, ¿no? Los guaraníes, los huenayek, ¿no? ¿No? Los huenayek, a ese le dicen mataco, ¿no? Ese, digamos, en la orilla del Pilcomayo, ¿no? Que le mete el pescado por aquí y por aquí sale, digamos, las espinas, digamos, ¿no? Esos son los huenayek, ¿no? O el mataco que le dice, digamos, ¿no? Los nombres. Después están los chiquitanos, aymaras, quechua, inmigrantes, ¿no? Y en el altiplano estamos los aymaras, o están los aymaras, los uromulatos y las quechuas, ¿no? Pero son, hemos dicho, especies, digamos, de peces de tamaño pequeño. Eso es, digamos, quienes consumen los peces, ¿no? Los peces. Y esto, vuelvo a repetir, para seguridad alimentaria. Ahora pasemos al subsector acuicultura. ¿Quiénes hacen o quienes crían peces? Y aquí les vuelvo a repetir, yo hace rato les decía, no solamente son peces, ¿no? Y les voy a decir, si ustedes, por ejemplo, indagan, ¿no? El Prado, por ejemplo, el Prado es una parte de la Universidad Gabriel René Moreno, está en el kilómetro 23, a ver, les voy a decir, en el 90, 91, ha introducido ranas, ¿no? Ranas para producir ancas de pierna, ¿no? Ancas de rana para consumo, ¿no? Y en muchos países se consume la rana, ¿no? Y no solamente, entonces eso viene el subsector acuicultura. ¿Quiénes? ¿No? La piscicultura moderna en Bolivia data desde los años 30 del siglo pasado, cuando introdujeron el cultivo de trucha, ¿no? De trucha arcoíris en el lago Titicaca, ¿no? Entonces, son las primeras introducciones de otras especies, ¿no? En la Amazonía tropical de Bolivia, donde la pesca tradicional de las cuencas amazónicas del río Paraguay por mucho tiempo formaban fuente principal del pescado, la piscicultura se desarrolló desde los 90, desde los años 90. Quien ha tomado el Estado ha dicho, no, pucha, tenemos que apoyar, ¿no? Es un sector que tiene un potencial de mercado. Y ahora, si ustedes, por ejemplo, si ustedes van o viajan, ¿no? Por Cochabamba, por la carretera nueva, ¿no? Pasan por Yapacaní. Desde Yapacaní, ¿no? Ya hay gente criando pescado. Hay restaurantes que te ofrecen, ¿no? Carne de pescado de cría. Si vos llegás a Villa Tunari, ahí vas a tener cualquier cantidad de gente, restaurantes ofreciendo carne de pescado criados ahí. Y ese es bueno, ¿no? No solamente, digamos, para el que lo cría, sino también para el que lo consume. Ese tipo de iniciativas tenemos que fomentar, ¿no? Y ese es bueno para que gente que consume, o sea, debemos consumir lo que producimos acá y no consumir, pues, ¿no? Mariscos que importan o carne de sábalo que llega de Argentina para la Semana Santa y solamente para esa Semana Santa, etc. A veces somos medio especiales los bolivianos, ¿no? Hay algunas cosas que les voy a hablar de alimentos y quisiera que me refuten. O sea, me preguntan, no estoy de acuerdo, quiero que me digan, ¿no? Cuando hablo así. En los departamentos de Cochabamba, Beni y Santa Cruz iniciaron con el cultivo de especies como la carpa, tilapia y paco. Y el que más efecto está teniendo es paco. Por ejemplo, ¿quién no se comería, digamos, un paco a la parrilla, la mitad? ¿No?
Entonces, o sea, tiene mercado. Generalmente a pequeña escala, en estanques de tierra, piscicultura rural, las primeras iniciativas en la provincia del Gran Chaco recién datan de 15 años. ¿No? Entonces, no es mucho tiempo que se está dando, ¿no?, a la acuicultura en Bolivia, ¿no? Obviamente, ahora en La Paz hay mucho, ¿no? Si alguien ha estado, por ejemplo, en La Paz, en el lago Titicaca, hay criaderos, ¿no? De pejerrey, ¿no? ¿Alguien está con el micrófono abierto, por favor? ¿No? Ahora, si alguien ha ido a Tarija, por ejemplo, yo estaba en Tarija del 1 o del 30 de abril al 6 de mayo, ¿no? Está la San Jacinto, que es la represa San Jacinto, hay criaderos, ¿no? Y ahí igual. Entonces, ese tipo de iniciativas no hace de mucho tiempo, ¿no? Y en el que más avanzado pensamos, creo que está en el lago Titicaca, ¿no? En la Isla del Sol, en esos lugares turísticos te dicen, ¿no? Ahí están rondando los peces, ¿no? Y te pregunta cuál de los peces quieres comértelo, eso de ahí, ¿no? Te lo agarra y te lo frita en tu delante, ¿no? Entonces, ese tipo de iniciativas hay unas islas flotantes, etcétera, ¿no? Hay bastante avance, ¿no? Y yo estaba en el 2016, no, 15, en el 2015, viajé a Puno, ¿no?, como estudiantes de ingeniería agrícola a un congreso de ingeniería agrícola, ¿no? Y tenía mucho más avance los peruanos en el tema de piscicultura, ¿no?, de acuicultura. Mucho más grandes sus criaderos, ¿no? Y en Puno hay una parte donde sirven pura comida del lago, ¿no? Y hay peces, diversidad de peces. Entonces, se ha avanzado mucho en Bolivia, no voy a negar que tenemos que seguir avanzando, ¿no? Pero para que consumamos aquí, porque no creo que nos dé todavía para exportar, ¿no? En el 2015 había unos 40 productores particulares y familias campesinas que practicaban la piscicultura a pequeña escala con una producción promedio de 2 a 3 toneladas por año en piscigranjas, ¿no? Ahora creo que ya se ha aumentado. Y qué bien. Yo realmente aplaudo, ¿no? Pero también hay algunos, yo siempre estoy con estudiantes trabajando, ¿no? Estudiantes que egresan, digamos, de la carrera de agronomía, de agrícola y de ambiental. Si alguien es de Okinawa, me dijeron, ¿no? Por ejemplo, esas riadas que hay, ¿no? Y me dijo, ingeniero, pucha, mis pacús se los llevó al agua, ¿no? Entonces se llenaron los piscigranjas, ¿no? Y los peces desaparecieron, ¿no? También pasa eso. Entonces, toda inversión o todo emprendimiento tiene su riesgo, ¿no? Y uno de los riesgos es eso. Pero está bien que estamos emprendiendo en esa parte, ¿no? Especies o sea, ¿qué cosas estamos criando, no? ¿Qué cosas, no? En la cuenca amazónica, por ejemplo, pacú, o de la cuenca amazónica, pacú, tambaquí, tilapia roja, tucunaré, boga, paiché, ¿no? Camarón grande. Eso lo están criando. Pero el que más avanzado, puedo estar seguro que es el pacú, ¿no? Y si van ustedes a Villatunar y todo ese trayecto, ustedes van a ver qué especies se están criando, ¿no? Pero el pacú es el que creo que tiene más aceptación, más mercado, ¿no? En la cuenca del Plata, ¿qué cosas estamos criando? O sea, ¿qué cosas con qué especie estamos practicando la acuicultura, ¿no? Carpa herbívora, carpa cabezona, carpa, ¿no? Y sábalo. Pero yo creo que el sábalo más nos meten de Argentina, ¿no? Pero estamos haciendo igual sábalo. Yo no sé, yo por eso le digo, si les gusta comer carne de pescado, obviamente que hay que tener, o hay que adquirir un hábito, ¿no? A mí, por ejemplo, el sábalo criado en granja, le siento un sabor especial, ¿no? Pareciera que, como que tuviera 10, digamos así, ¿no? A barro se siente, ingeniero. Y el sábalo criado, digamos, o del río, no lo siento nada, ¿no? Entonces, te lo puedo distinguir fácilmente, pero ya digamos, con el tiempo que vas consumiendo, ¿no? vas comprendiendo. Pero tenemos las condiciones para criar. O sea, no hay por qué traer desde Argentina para Semana Santa pescado. ¿Por qué no lo criamos nosotros? Y si uno de ustedes, por ejemplo, si alguien tiene, ¿no? Propiedades, ¿no? En lugares estratégicos, pueden hacer su piscigranja, ¿no? Y están apoyando los gobiernos municipales, etcétera, ¿no? Emprendimientos que hay.
En la cuenca del altiplano, peces pequeños, ¿no? El ispe, ¿no? Yo no sé, por eso el ispe es el más pequeño, ¿no? Ahí, yo no sé, si alguien ha ido a La Paz, váyanse a la zona del cementerio, ¿no? Y hay cualquier cantidad de gente vendiendo ispe, ¿no? Así, no, medio que no lo sacan las vías de tiempo, ¿no? Pero lo apretan nomás y sale y lo tuestan, y te lo comes todo, como tostado te lo mandas, ¿no? ¿No? Tal trucha marrón, ¿no? Pejerrey, y esos son los que se está criando, ¿no? De forma artificial. Y yo siempre aplaudo, ¿no? Que se avance más, ¿no? Se avance más en porque es fuente de proteína, ¿no? Es fuente de proteína. Ahora pasamos al otro punto, ¿no? Uso y post-captura, ¿no? Uso y destino del pescado y mercados de pescado, vamos a hablar. Uso y destino, ¿verdad? No, o sea, en Bolivia no tenemos ninguna industria de la carne del pescado. O sea, no los consumimos. Este es un término que a veces se puede interpretar, ¿no? No los consumimos en fresco, ¿no? Así. Pero no lo lleven al otro lado, ¿no? O sea, no hay enlatados, no tenemos curados, no tenemos nada, ¿no? Es en fresco, ¿no? Y llega congelado y a veces está mal congelado, pero el uso y destino prácticamente el consumo, ¿no? En fresco, ¿no? Y el mercado del pescado, le voy a decir dónde, ¿no? Las tres ciudades del eje central, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, ¿no? Y esos son los que más consumen carne de pescado. No hay más, ¿no? No hay. En otros departamentos, en Tarija, interesante. En este último me llevaron al mercado campesino y hay un galpón entero, ¿no? Aquí como tenemos el mercado Los Bosques, poco más grande, donde todo el mundo está haciendo pescado de Villamontes a la parrilla, ¿no? Y me pareció interesante eso, ¿no? Y después aquí tenemos el mercado Los Bosques, tenemos el Florida, tenemos el Cuarto Anillo y no hay más. Paremos de contar, no hay más, ¿no? En La Paz está el cementerio y algunas paradas de los micros, digamos, ¿no? Pero básicamente el cementerio es donde más se vende. Y después, en otros departamentos, no he visto, en Cochabamba, en la parada al Chapare, ¿no? Hay carne de pescado, cualquier cantidad. Y después los otros departamentos mínimos, ¿no? Entonces, eso es nuestra realidad en el tema de recurso piscícola. O sea, no somos consumidores de carne de pescado, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Aquí está nuestro consumo, ¿no? Nuestro consumo per cápita, ¿sabe qué es? 2 kilos por persona año. La señorita decía, ¿no? Cada semana me consumo 1, ¿no? O 3 veces al mes. Entonces, ella, por ejemplo, se consume altísimo, ¿no? Y si todo eso consumo lo promediamos y dividimos entre todos los habitantes, más o menos nos toca de a 2 kilos. O sea, bajísimo nuestro consumo per cápita. Bajo, ¿no? Según la FAO, el promedio consumo mundial de per cápita es de 16 kilogramos, ¿no? O sea, estamos lejos, ¿no? Estamos lejos para llegar a la media de consumo mundial. Pero tenemos que hacer. Este es un recurso que no la estamos aprovechando, ¿no? Mercado del pescado, las cifras demuestran que hubo un incremento en el consumo de carne de pescado. Y les voy a decir, ¿sabe cuánto era hace unos 10 años? 1.5 era nuestro consumo. Y en el 2000 ha de haber estado por lo menos 1 kilo por persona año, el consumo de carne de pescado, ¿no? Y aquí, este sí es, mira, este es como para caerse, ¿no? Este último dato que le voy a decir, mira. En Bolivia la oferta total de carne de pescado es de 15.200 toneladas, de la que al menos el 33%, o sea, es decir, como 5, proviene de la importación. Oye, mira que somos ridículos, ¿no? Podemos producir acá y lo importamos, ¿no? Y más, ¿qué dice? Proviene de la importación, 3.000 toneladas de sábalo argentino, ¿no? 2.000 toneladas de trucha peruana y 100 toneladas de pacura. ¿Cómo es posible que si nosotros pudiendo producir acá, tengamos que importar? ¿No? ¿No les parece, pucha, como para jalarse? Yo tengo varios pelos, ¿no? Pero yo creo que me lo acabaría, digamos, jalando los pelos que tengo. Porque no podemos hacer esto. Y la otra, ¿saben qué, queridos estudiantes? Mira, si le dan el clavo, me dicen, mira, me has dicho la verdad, me dice. Y si no, me dicen, no, mentira.
¿Sabe cómo somos los bolivianos? Yo no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, van al supermercado, ¿no? Ya, cualquier supermercado, y ni siquiera al supermercado, al abasto, digamos, ¿no? O a los pozos, ¿no? O cualquier mercado, ¿no? Van al carrito en el supermercado, ¿no? Encuentran un arroz argentino. Y a su ladingo está el arroz boliviano. No, no, argentino, chaki, lo metemos al carrito, ¿no? Vamos, ¿no? Aceite argentino y aceite nacional. Está el aceite. Yo les pregunto, ¿por qué? Y hay una explicación, ¿no? ¿Sabes por qué no valoras las cosas que tenés en tu país? Porque tú no te valoras. No te respetas a ti. No te amas a vos. Entonces es difícil que ames lo tuyo. En el momento que cambiemos esa percepción, las cosas van a revertirse. Estos datos que les estoy mostrando se van a revertir cuando tengamos ese cambio de mentalidad. Primero, tenemos que consumir lo nuestro. Y le voy a decir por qué. Porque lo que producimos aquí en Bolivia es mucho más sano que viene de afuera. Y eso les puedo garantizar. Porque en la parte agrícola, en la parte ganadera, he estado trabajando años. Y lo que producimos en Bolivia es mucho más sano de lo que viene afuera. Pero como tenemos gente que no razona ¿no? Y va al mercado y dice, no, el argentino el mejor chaki lo pone, ¿no? No, el peruano el mejor chaki lo pone. Sí. ¿Por qué compramos, por ejemplo, a ver, me voy a salir del tema un ratito, ¿no? ¿Por qué compramos cebolla peruana? Si aquí tenemos la mejor cebolla que hay. ¿Por qué? Es exactamente eso lo que ocurre, ¿no? O sea, no valoramos nosotros lo que tenemos. No valoramos lo que nuestros suelos producen. ¿Sabe qué? A Dios lo estamos defraudando, ¿no? Dios nos ha dado, los creacionistas, digamos, ¿no? Dios nos ha dado este territorio para que produzcamos y comamos de ahí. Y nosotros, ¿sabe qué? Estamos comiendo de lo que produce en otro lado. En el momento que cambiemos eso, estas cosas van a cambiar. Pero va a ser, ¿sabe qué? Vas a tener que cambiar tú y yo. No esperemos que cambie el gobierno, no que esperemos que cambie el prefecto o el gobernador. No, no. Tú cambies. Nosotros cambiemos. Yo no sé, por eso yo voy al mercado, ¿no? Voy al supermercado, voy a veces al mercado. Entonces veo eso, ¿no? Veo eso porque la gente prefiere, ¿no? De repente el arroz boliviano puede ser un poquito más morochingo, digamos, ¿no? O el aceite boliviano, digamos, el envase no es bonito. Entonces nos fijamos en lo externo, no nos fijamos en lo interno que puede tener las cosas. Y somos así, ¿no? A las personas no las miramos por lo interior que puede pensar o por la inteligencia que puede tener, sino por el color le miramos, ¿no? Oh, no. Yo quiero pues un bombón, dice la mujer. No es así. O es parecido, si ustedes quieren, cuando vamos al mercado. Y estas cifras vienen por eso. Vienen por eso. No estamos valorando lo que tenemos. Y les vuelvo a repetir, lo que producimos aquí en Bolivia es con menos agroquímicos que lo que viene de afuera, ¿no? Y es más, ¿no? Comida enlatada tiene conservantes. Comida enlatada, por eso dicen la comida chatarra. Entonces es mejor consumir lo nuestro, ¿no? Pescado, por ejemplo, ¿no? Si bien es congelado, pero no está por mucho tiempo. El sábalo argentino pues viene congelado por estar congelado meses, ¿no? Entonces esta cifra se da. Y peor, ¿no? Si vos consumís, digamos, que vienen de China, por meses congelados. Van a disculpar que me haya salido del tema, pero creo que era necesario, ¿no? Rendimiento del sector pesquero, ¿no? Seguridad alimentaria, ¿no? Yo le decía, o sea, la gente que efectivamente necesita, ¿no? Respeta al río, ama al río, valora al río y saca lo que necesita, ¿no? Comercio. Las instalaciones para el almacenamiento y conservación son limitadas. No tenemos grandes frigoríficos. Si los camiones frigoríficos que vienen de Argentina son gauchos, no son nuestros.
Y uno que otro boliviano debe tener, ¿no? Un emprendimiento, pero no tenemos para conservar por mucho tiempo. Por eso le digo, ¿no? El pacú del río, por ejemplo, ¿no? Llega y se compra y es ok. Y hay mucha gente que dice, caro. Algunas cosas a mí me gusta hablar. Y yo siempre digo, ustedes son mis amigos, ¿no? Y los amigos dicen las cosas de frente, ¿no? Cuando vos comprás ajeno, o tenés, digamos, ¿no? Aquí tenemos sábalo, aquí tenemos pacú, ¿no? Y vos compras un pacú de afuera, ¿sabes qué? Estás pagándole a los jornaleros, al de afuera, al de brasilero, al argentino, al peruano. Y cuando vos compras nuestro, no estás pagando a uno de, estás ayudando a pagar a un jornalero nuestro. Mucha gente no entiende eso, ¿no? Entonces, en comercio no tenemos, no vamos a decir que tenemos grandes instalaciones, ¿no? Pero ustedes vayan aquí en Santa Cruz nomás, vayan al mercado de los Bosques, ni siquiera, ¿no? Son de madera, algunos, ¿no? Y las heladeras ahí, ¿no? No son las adecuadas. Pero lo que tenemos en Bolivia es lo mejor todavía. Demanda, el consumo anual de pescado, ¿no? Representa 2 kilogramos por persona año, no es mucho, ¿no? Y Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, y de eso Santa Cruz debe ser el que más consume. Seguramente en este censo van a salir estos datos, ¿no? Estos datos van a salir, ¿no? De que cuál es el consumo per cápita de cada departamento. Empleo en la cadena productiva del pescado, intervienen proveedores de insumos, pescadores, comercializadores y consumidores, ¿no? Y no es mucho, ¿no? Nuestro consumo es muy poco. Desarrollo del sector pesquero, o sea, ¿qué tenemos? No, ¿qué tenemos? Mira, les voy a decir en perspectivas. Tenemos grandes perspectivas. O sea, aquí hay un futuro para cultivar, ¿no? Nuestro consumo es 2 kilogramos. Que lleguemos a 5, que lleguemos a 7, pucha, vas a vender mucha carne de pescado. Tenemos limitaciones, no tenemos educación, no nos apoyan con infraestructura, ¿no? Con conocimiento, nadie, no hay, digamos, gente que se dedique, digamos, a la especialización del pescado, ¿no? La gente, digamos, en La Paz hay, por ejemplo, la carrera de biología, y creo que hay una mención para la parte de acuicultura o la crianza de peces, ¿no? Pero no hay mucho, ¿no? Hay estrategias de desarrollo para mucho para el sector pesquero. Hay que hacer muchas investigaciones todavía, ¿no? Muchas investigaciones. El tiempo, por ejemplo, yo les decía, visité con estudiantes de ingeniería ambiental a un amigo que tenía su estanque, ¿no? Él estaba criando tilapia, él decía, el pacú en un año gana 1 kilo de peso, ¿no? Y yo le pregunté, ¿y lo de río cómo serán? Ese debe ser el doble, ¿no? Porque le alimentas al pacu, ¿no? Le estás dando alimento y te gana 1 kilo en un año, ¿no? Entonces hay que hacer todavía investigaciones, ¿no? ¿Qué cosas tiene? Y es más, ¿no? Decir, por ejemplo, consuma carne de pescado, ¿no? Hacer publicidad, investigación, cuánto de proteínas tiene, cuánto varía, ¿no? ¿Qué tiempo se puede conservar? Si se conserva por mucho tiempo, ¿qué ocurre? No sé, pues, ¿no? Hay cualquier cantidad de investigaciones para hacer, ¿no? Tenemos que educarnos todavía, ¿no? Y ahí viene la educación, ¿no? Y educación no solamente es para los pescadores, sino también para los consumidores. Yo les decía hace rato, ya van a aparecer en los mercados así populares, gente vendiendo en carretilla pescado, ¿no? Y pescados así, sábados así. Yo siempre digo, ¿qué vas a comer? O sea, ese tiene más espinas que carne, pero la gente lo compra, porque hay alguien que lo va a comprar. Se nos falta educación. Yo le decía hace rato, no, a mí me gusta la carne de pescado, pero no me gusta ir a pescar. Y es verdad. Una vez estaba, 2 veces. Cuenta, mira, yo le decía, obviamente que yo estaba con un poco, digamos, podía hablar, convencerlos de que lo hagan, a los pescadores, ¿no? Todos los chicos, déjenlo. ¿Y saben qué me dijeron? Vamos, no tienen nada. No, pero es que primero llenemos. Entonces, se han cavado una parte en el río, en el río Grande. Obviamente estaba en agua y lo han llenado, ¿no? Y ahí hemos escogido
¿no? Todo lo grande y todo lo larga, porque no tiene educación. Y entonces lo dejaban tirados los peces de educación ambiental, mucha educación. Y no solamente en el tema de pescado, sino también en los animales silvestres, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, tienen loros o pajaritos en su casa. Yo quisiera que a ustedes le tengan enjaulado, ¿no? Entonces son esas cosas que nosotros todavía debemos de entender, ¿no? Pero hay gente que le gusta, ¿no? Ay, el pajarito, qué bonito, lo tienen enjaulado. A ver que a usted le tengan enjaulado. Entonces son cosas que todavía no comprendemos todavía, pero habemos, pero yo creo que con ustedes vamos a ir avanzando, ¿no? Es posible conseguir financiamiento de afuera, es decir, de organismos internacionales, para decir, ¿no?, que vamos a aumentar el consumo de proteínas en la población, ¿no? Entonces se puede conseguir todavía que gente que nos financie la construcción, digamos, de estanques, que nos capacite, que nos eduque, porque eso es lo que nos falta, educación ambiental, para no pescar por pescar, sino pescar lo que vamos a ocupar efectivamente. Por favor, preguntas, ¿no? Preguntas necesito. Esos son algunos centros de investigación, la parte acuícola que hay, ¿no? Por ejemplo, la Universidad del Beni, y este es interesante también, ¿no? Generalmente los centros de investigación están ubicados en las universidades, ¿no? En las universidades. Y eso es bien, y es bueno, porque hay gente, de alguna manera, ayuda a formarse, ¿no? Yo estaba en Cochabamba, en el Valle del Sahta, ¿no? Ahí tiene la Universidad de Cochabamba tiene como una unidad académica, ahí, ¿no? Ahí está la parte de forestal, la parte de criadero de peces, etcétera, tiene, ¿no? Y ahí he visto, digamos, ¿no? Y también en el Beni, ¿no? Pero en el Beni no está en la estación, digamos, ¿no? Pero en La Paz estuve en el criadero de peces que tiene. Entonces, y aquí en la universidad, ¿no? En la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, yo no sé si seguirá vendiendo, ¿no? Vendía alevines, ¿no? Vendía alevines de carpa, ¿no? Para productores que quieran emprender este negocio, ¿no? Entonces, hay centros de investigación y generalmente están en las universidades, la mayor parte, no todas, pero están en las universidades. Clasificación de la piscicultura en Bolivia, de alguna manera se puede clasificar, ¿no? De subsistencia, yo le decía, ¿no? O de seguridad alimentaria, ¿no? O sea, solamente para consumo, digamos, ¿no? Eso se puede hacer. Comercial, muy poco, o sea, no está muy avanzado, no tenemos las condiciones, no hay mercados especializados con refrigeradores, ¿no? De alto tonelaje, etcétera, no hay, ¿no? Solamente las heladeritas, digamos, ahí, ¿no? Este tipo de, por ejemplo, este es en La Paz, ¿no? Que esta es una buena infraestructura, ¿no? Que está avanzando. Y me agrada mucho esto porque cuánta gente se beneficia, ¿no? Cuánta gente se beneficia, cuánta gente de empleo tiene, ¿no? Etcétera, ¿no? Pesca científica o de fomento, o sea, no hay, digamos, gente dedicada exclusivamente a los piscicultores, digamos, ¿no? O sea, que se dediquen al estudio de ranas, de alevines, de gametos, etcétera, ¿no? No hay todavía, tenemos que hacer, ¿no? Y hay algunas instituciones, como les decía, las universidades, etcétera, ¿no? Deportiva, ¿no? Han de haber visto ustedes, hay en Santa Cruz, por ejemplo, el Club de Caza y Pesca, ¿no? Que fomenta un poco el deporte, ¿no? El deporte es un deporte raro, porque vos no podés estar sin pescar, pero sacás uno más grande y ganás toda la competencia que hay, ¿no? Entonces hay ese tipo de iniciativas ahí, privadas, obviamente que no están muy apoyadas. La didáctica, ¿no? La pesca didáctica es donde el museo, por ejemplo, tiene, ¿no? Diversas especies. El Museo de Historia del Mercado tiene peces disecados para poder enseñar a la gente qué tiene, ¿no? Qué cosas, cuáles son sus partes, etcétera, ¿no? Para decir qué especie, en qué parte qué peso pueden alcanzar, etcétera. Tiene un poco de eso, ¿no? Este es lo otro que no lo hemos aprovechado, pero yo creo que la gente lo está aprovechando, ¿no? Tal vez privado, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes han visto, por ejemplo, en la avenida Tres Pasos al Frente, hay cualquier cantidad de acuarios, ¿no? Con pesca ornamental, ¿no? O sea, peces, digamos, ya criados en cautiverio, ¿no? ¿no? Fuera de su hábitat normal, ¿no? Hay colores, ¿no? Y ahí yo estaba viendo, ¿no? Hay colores, tamaños, ¿no? Formas, etcétera, ¿no? Especies, cualquier cantidad, ¿no? O sea, ese es otro, digamos, ¿no?
Y les voy a contar, ¿no? Y quisiera que lo corroboren, por ejemplo, se habla mucho de la reserva del Chore o del Choré, ¿no? La velocidad de los vientos que llega a Santa Cruz es porque ese bosque prácticamente está acabado, ¿no? Y ahí habían cualquier cantidad de riachuelos, ¿no? Y ahí había cualquier cantidad de peces de distintos tamaños, pesca ornamental, ¿no? No es no es pesca, digamos, comercial, sino ornamental. Pero mira, lo que han hecho los madereros, los colonizadores y los narcos, digámoslo así, contaminar, ¿no? Contaminar con todo lo que han podido hacer, ¿no? Entonces ahí tenemos diversidad, digamos, de pesca ornamental, ¿no? Y quien no quiere tener, digamos, su acuario en casa, etcétera, ¿no? Pueden tenerlo, ¿no? Y pueden tener con distintos tamaños, colores. Estas fotografías las tomé en el parque acuático de Cochabamba, ¿no? Para ver, a ver qué especies hay o qué formas hay, etcétera, ¿no? Y hay diversidad, ¿no? Y no son digamos, de otro mundo, ¿no? Lo tomé en Cochabamba, ¿no? Y también la tomé algunas en Panamá, estaba en un museo biológico, ¿no? Y ahí estaba exponiendo peces de distintos tamaños igual. Entonces, estos son, por ejemplo, para la pesca ornamental que tranquilamente podíamos tener. Ahora, veamos qué hemos hecho, ¿no? Impactos a la fauna acuática, ¿no? A nivel de olivo. Obviamente no voy a entrar en detalle, ¿no? Les voy a dar algunos ejemplos qué es lo que hemos hecho, ¿no? Qué es lo que está pasando con recurso acuícola, ¿no? O básicamente con los peces, ¿no? Impactos a la fauna acuática. La introducción de especies exóticas como la trucha y el pejerrey, ¿no? Han provocado la extinción ¿no? de las orestias, de los peces pequeños en el Titicaca, ¿no? En el altiplano, ¿no? O algunos han desaparecido. O sea, introducir una nueva especie, porque los peces son pues carnívoros, ¿no? Se la comen, ¿no? A los más pequeños se la comen, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ha empezado a producir. Estas cositas tenemos que entender. Después del 92, la principal zona pesquera se trasladó a la Amazonía, al Pilcomayo. Antes se hacía en el lago Titicaca, ¿no? Y en el Popó. Después de eso se viene aquí al oriente y al Chaco, ¿no? En el Pilcomayo, este dato, mira, se extraían 1.400 toneladas métricas en 1988, hace mucho tiempo, cantidad que se redujo 40 toneladas 10 años más tarde, ¿no? O sea, y ahí viene una pregunta, ¿qué pasó? ¿Aumentaron los matacos? ¿No? Y ahí se ha llegado a la conclusión, la contaminación del río Pilcomayo con desechos de los ingenios mineros, ¿no? Porque el Pilcomayo pasa por Potosí, por toda la ciudad, no en medio de la ciudad, no, por abajo de la ciudad pasa el Pilcomayo. Y todos los ingenios botan sus aguas ahí, ¿no? Por lo menos botaban antes, digamos, ¿no? Antes del 2000, ¿no? Y ahora ya tienen sus lagunas de oxidación, etcétera. Pero ya el daño está hecho, ¿no? Contaminación, en el orden de importancia, la contaminación en Bolivia se debe a desechos mineros, ¿no? En Oruro y Potosí. Han hecho desaparecer serranía, ¿no? Y toda esa serranía que han hecho desaparecer lo han vertido a los lagos, ¿no? Y por oro en La Paz, en Potosí, en Beni, ¿no? O sea, han estado lavando oro, ¿no? Con mercurio, ¿no? Y aguas servidas en los ríos que atraviesan y pasan por las ciudades de cerca del Alto, Cochabamba y Santa Cruz, ¿no? Y en Santa Cruz ustedes han de haber escuchado, ¿no? Cuántos peces se han muerto, ¿no? En el norte especialmente, ¿no? Yo no sé cuántos, por ejemplo, han escuchado, ¿no? En el río, en la localidad Chané Independencia hay un río que se llama Pailón, y cualquier cantidad de peces ha muerto, ¿no? Entonces, y no hay nadie preso, ¿no? No hay nadie preso, ¿no? Aquí nace el Pilcomayo, y hay un letreringo que decía, ¿no? Aquí nace el Pilcomayo, entonces yo saqué una fotografía ahí, ¿no? Y ahí nace el Pilcomayo. Entonces, todo pasa por los ingenios mineros, y obviamente cómo nos va a afectar, ¿no? Y entonces uno tiene que preguntarse, ¿no? ¿Cómo afectan los venenos, digamos, ¿no? O el contaminante, ¿no? Le voy a decir, los contaminantes, en este caso han hecho un ejemplo con el DDT, ¿no? Generalmente se alojan en los lípidos, es decir, en la grasa, ¿no? En la grasa o en el sebo, si usted quiere, ¿sí? Y como los peces, las plantas tienen aceite, ¿no? Tienen aceite, aceite especialmente, entonces se alojan ahí. Es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? En el agua del lago, la concentración, ¿no? En partes por millón o miligramos por kilogramo, 0,02%, ¿no? De miligramos o partes por millón. Al plancton, es decir, en las plantas, ¿no? 5 partes por millón.
En peces no depredadores, no predadores, es decir, que no comen carne, de 400 a 100 partes por millón, ¿no? En peces predadores de 80 a 2.500 partes por millón, ¿no? En aves predadoras, o sea, que decir, las aves que se las comen los peces, ¿no? Muertos, etcétera, ¿no? 1.600 partes por millón. Entonces, nos está mostrando de que los contaminantes se alojan especialmente en los lípidos, ¿no? Una cosa para entender, eso es lo que ocurre. Entonces, esto ocurre, ¿no? Generalmente, ¿no? Lagos, ¿no? En ríos, ¿no? Donde se contamina. Y hay una cosa interesante, ¿no? Y no es que, digamos, cuando se contamina un río, no es que el pescado va a ir a comer el contaminado, sino el contaminante, ¿no es cierto?, va a ocupar las bacterias que hay en el agua, ¿no? Y las bacterias, ¿no?, son aeróbicas y van a empezar a comer y van a consumir todo el oxígeno que hay en el agua. Entonces ya no va a haber oxígeno para el pez, ¿no? Por eso es que mueren. Entonces cuando ustedes, yo creo que, yo no sé cuánto, creo que la materia de aguas, creo que no, aguas residuales, ¿no? Cuando miden lo primero que hacen es medir el contenido de oxígeno en el agua, ¿no? Cuando muere alguna cosa, ¿no?, miden el oxígeno. Es como cuando nosotros vamos al hospital, nos miden la temperatura, ¿no es cierto? Y la presión de entradinga. Entonces, igual, ¿no? Los que miden, los biólogos, los que van, ¿no?, miden la concentración de oxígeno en el agua. Pues generalmente, no es el contaminante el que mata, sino el contaminante es consumido por las bacterias y esas bacterias ocupan todo el oxígeno del agua, ¿no? Y mueren por falta de oxígeno los peces, obviamente, ¿no? Porque no son, que no dependan de oxígeno, ¿no? Preguntas, jóvenes, alguna, ya se va a acabar de nuevo aquí. No nos falta mucho, ¿no? Unas 10 diapositivas, 9, por ahí no falta mucho, así que ya vamos a terminar, ¿no? No se apresuren, de ahí viene nuestra evaluación continua, ¿no? Vamos a seguir hablando. La contaminación con mercurio usado para la extracción del oro, ¿no?, más graves de la cuenca amazónica, y ahí ustedes han de haber escuchado, ¿no? Y una de las cosas, yo lo tengo que reconocer, una de las cosas buenas que ha hecho, por ejemplo, el gobierno del MAS, ¿no?, en su primer periodo, es que lo ha votado a esto, que lavaban oro, ¿no? Y no eran bolivianos, eran brasileros. Y les ha dicho, nada, fuera, ¿no? Y me pareció bien. Muy buena política por ahí, ¿no? ¿Cómo pues va a venir oro? Muy bien, muy bien. Entonces, mira, parece que los que van a entrar a la evaluación continua son apenas 12, ¿no? No importa. Aquí estamos los valientes, ¿no? Aquí estamos los vencedores, ¿no? Vamos a seguir. Entonces, a ver. Sí, falta menos, no, 6 diapositivas, algo así para terminar. Vamos a terminar esto, ¿no? Entonces, algunas cositas, mira. No, les decía, ¿cómo pues los brasileros van a venir a lavar oro y aparte de llevarse el oro van a contaminar nuestros ríos? Entonces, no, los expulsó el gobierno de Evo Morales y me alegró mucho porque yo ya estaba en la docencia de ingeniería ambiental, estoy desde el 2004, 2005, algo por ahí, ¿no? Y me alegró mucho, ¿no? Entonces, la contaminación con mercurio usando para la extracción de oro más graves de la cuenca amazónica, ¿no? Entonces, cuando midieron, por ejemplo, el 72% de los peces piscívoros y carnívoros colectados ¿no?, en los tributarios del río Beni sobrepasaron hasta 5 veces el valor límite del mercurio establecido por la OMS, ¿no? Es decir, estaban los peces contaminados, estábamos comiendo peces contaminados. Entonces los expulsó y bien, como se diría vulgarmente, bien tirado, ¿no? Los mandó.
Las aguas servidas y la contaminación industrial causan la ausencia o escasez de peces en los ríos cercanos a las ciudades más grandes de Bolivia, especialmente Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, y eso no es mentira, ¿no? Esto es lo que se ha causado. La contaminación con pesticidas no ha sido, ¿no?, estudiada en detalle en Bolivia, o sea, no sabemos, ¿no?, de todos los agroquímicos. Ya vamos a hablar de los agroquímicos que se utilizan en la parte agrícola y en la parte ganadera, entonces vamos a hablar, ¿no? No se ha estudiado todavía, ¿no? Se necesitan más estudios para la contaminación por hidrocarburos, más bien que no tenemos contaminación con, ¿no?, que haya habido derrame de petróleo y así no tenemos, ¿no? Pero igual no se tienen estudios todavía, ¿no? El sábalo está a un paso de extinguirse en el Pilcomayo, era en el año 2005, ¿no? O sea, y han dicho, ¿no? En el año 2005 se extrajeron 180 toneladas, a este ritmo es casi imposible alcanzar las 700 toneladas en el año 2009, ¿no? O sea, el sábalo prácticamente se redujo, ¿no? Pero ahora algo raro ha pasado, ¿no? O sea, y esa vez se han hecho varios estudios, ¿no? Y el Pilcomayo se había secado, o sea, no había, porque el Pilcomayo atraviesa Bolivia, llega al Paraguay y lleva a Argentina, ¿no? Y los gauchos allá han puesto una malla, los paraguayos igual, y aquí una parte de Bolivia se secó y han empezado a dragar, ¿no?, para que vengan los peces, ¿no? Y hay varias cosas que ocurren, ¿no?, en la naturaleza. Otro factor que la prohibición de la pesca o la veda no se cumple. Esa es otra cosa que tenemos que hablar, ¿no? Sábalo mejora la economía indígena después de 5 años, desde el 2019, ¿no? O sea, ahora también ya estaba escuchando muy atentamente la noticia del Pilcomayo, ¿no? Decir de que ha aumentado, digamos, la cantidad de peces comparado con los otros años, ¿no? Quiere decir que se está repoblando, probablemente ha pasado la contaminación y ya está repoblándose, ¿no? Entonces, hay esas noticias del recurso piscícola, ¿no? Reproducción en peces, esta es otra cosa interesante, ¿no? Yo quiero que ustedes digamos, verifiquen, ¿no? Verifiquen si efectivamente lo que voy a decir es verdad, ¿no? Porque no tienen que creerme nada, ¿no? O sea, ustedes tienen que dudar todo lo que yo diga, ¿no? Los peces son las únicas especies que no copulan, ¿no? Que no copulan. Quiere decir que no tienen un contacto entre hembra y macho, no tienen contacto, ¿no? No, después todas las especies ¿no?, hacen copulación, es decir, hay un contacto entre el macho y la hembra. Los peces no, ¿no? Los peces desovan, ¿no? Yo les decía hace rato, los peces arriban, ¿no? Arriban, van contra la corriente. ¿Y para qué van contra la corriente? Para reproducirse, ¿no? Entonces, cuando los peces van, si alguien, por eso les decía, si a alguien le gusta pescar, por ejemplo, cuando va a llegar lo frío, ¿no?, estos fríos que bajan a 7, 6 grados, mucha gente va a pescar al río, ¿no? Como se dice, ¿no?, río revuelto, ganancia de pescador, y no es mentira. El surubí, por ejemplo, ¿no?, el surubí que arriba, ¿no?, está en los remansos. ¿Cuál es el remanso? El agua hace un codo, ¿no? Hace un codo y hace impalizar y da vuelta, digamos, ¿no? Ese es el remanso. El agua descansa, tiene un descanso y vuelve otra vez. Eso se llaman remansos. En los remansos, cuando baja la temperatura, vos no tenés que hacer nada, ¿no? Simplemente conseguirte un gancho y podés pescar, ¿no? Podés sacar los peces, ¿no? Entonces, en esos remansos, ¿no?, la hembra desova, es decir, bota sus óvulos, ¿no? En lugares estratégicos, bota sus óvulos, desova la hembra, ¿no? Viene el macho y también desova, entonces ocurre la fecundación fuera del organismo, los peces, ¿no? Obviamente, ¿cuánto se perderá? No tengo idea. Por ejemplo, ese es otro estudio que seguramente los biólogos lo hacen, ¿no? ¿No? Y ahí ocurre la fecundación, ¿no? Ahí formas el cigoto, revienta el cigoto y sale el alevín, ¿no? Entonces, eso es la forma, digamos, de reproducción de los peces. Desova, ¿no? Desova ¿no? Y, por ejemplo, está desobando una hembra y seguramente va a venir el macho y va a desovar los espermatozoides, ¿no? Y se va a formar la fecundación y después se forma el cigoto, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la forma, digamos, de reproducción. Para eso arriban los peces, ¿no? Para reproducirse. ¿De acuerdo? Y luego viene la veda, ¿no? La veda y la veda no es solamente para peces, ¿no? La veda es para todas las especies silvestres que puedan haber, ¿no? La veda es la prohibición de caza y pesca de animales que están protegidas o que no deben de cazarse, ¿no?
Y en nuestro país, en nuestro departamento, para la pesca, ¿no? Por ejemplo, es a partir de mayo hasta julio, ¿no? Y listo, el resto del año no se debería de pescar. No se debería pescar, ¿no? Porque están en etapa de reproducción, están flacos, etc. Entonces, eso es, por ejemplo, veda, prohibir pescar, prohibir cazar, ¿no? Y entonces se ha instalado en algunos puentes, por ejemplo, aquí en el Puerto Pailas hay un puesto de control de la gobernación, ¿no? Si vos llegás con tus animales, digamos, ¿no? Que están prohibidos, etcétera, te la quitan, ¿no? Te comienzan el arma, ¿no? Etcétera, ¿no? Y si traes especies, digamos, ¿no? Te la quitan, etcétera, ¿no? Obviamente que es un persuadir, digamos, ¿no? Para que la gente no haga, pero hay gente inconsciente que no hace eso. Pero ahorita, usted, si alguien ha ido a Puerto Paila, seguramente que están sacando pescado, ¿no? Y ahí ven, ¿no? Y a partir de mayo, junio, julio, está digamos, aceptado hacer la pesca, ¿no? Y ahí es donde aprovechamos para pescar lo que no deberíamos de pescar, ¿no? Entonces, esa es la veda, y ese es más o menos, ese es el panorama, digamos, de recurso piscícola que les quería hablar, ¿no? Otra cosita que no les hablé, porque ahí termina ya, es, por ejemplo, el ir a pescar con dinamita, ¿no? O con barbasco, ¿no? Si alguien ha escuchado, ¿no? ¿Alguien ha escuchado, por ejemplo, la pesca con dinamita? A ver, por favor. Quiero comentarios ahora. ¿Alguien ha escuchado? ¿Alguien ha escuchado la pesca con dinamita? ¿No? Y yo le voy a comentar, ¿no? Yo no sé, a ver, yo quiero que me... Espérenme un segundín, voy a encender la luz, aquí está medio oscuro ya, ¿no? Y quiero que me respondan algunas preguntas que les voy a hacer. ¿Alguien ha ido? A ver, y creo que, a ver, si no responde nadie es que me están mintiendo. ¿Alguien ha ido a una piscina a bañarse? Sí, ingeniero. Yo, Apenas uno. ¿Y el resto? Nada. Sí, ingeniero. Ya, Sí, ingeniero. yo quiero que hagan lo siguiente. Aunque no, pero les voy a contar. Si vos entras a una piscina, ¿no? Y te llevas dos piedritas así pequeñas, ¿no? Te llevas dos piedritas, digamos, ¿no? Y los dos se meten en la piscina y el otro hace así dentro del agua, ¿no? Dentro del agua, ¿no? Se meten debajo del agua y hacen chic, chic, chic la piedra. Allá va a retumbar, ¿no? El otro va a retumbar porque el agua aumenta los decibeles de los ruidos que hay. ¿A dónde quiero llegar? Cuando vos arrojas una dinamita, ¿no? Una dinamita en el agua, vas a romper todos los tímpanos que tienen los peces y todos los flotadores que tienen. ¿Cuál es el flotador? Si alguien ha destripado aquí un pez, a ver, un pez, un pescado, alguien ha destripado, a ver. Ya pues hablen, Sí, compañeros. ingeniero. ¿Qué Sí, tiene, ingeniero. qué tiene adentro? Después de las tripas. Tiene Aparte, como una bolsita de aire en la parte del estómago. bien, Mónica, bien, ella ha hecho, porque eso tiene. De algunos peces es más grande, de algunos es más pequeño, ¿no? Eso se llama flotador. Entonces, cuando vos arrojás la dinamita, esa bolsa de aire revienta. Pero no solamente del pescado, sino de todos los animales lo reventa. Entonces yo les voy a contar una experiencia para que me entiendan. Yo estuve en el ejército, ¿no? En el regimiento Vergara 5 de artillería, en Santiago de Chiquitos. Y nos han llevado a la pesca. Bueno, nos han llevado, no nos han llevado a pescar, pero nos han llevado, digamos, a instrucción militar, donde pasaba el río Tucavaca. Y hay uno de los militares, ¿no? Como los militares se hacían hechos los tipos, le estoy hablando de 1982, ¿no? Largaron una dinamita ahí al agua. Y más allá salieron, pues, ranas, batracios, sapos, lo que ustedes quieran, todo flotando.
todo. Ahí me di cuenta, realmente ese era un crimen. Hay gente que le gusta ir a pescar con dinamita, ¿no? Hay gente que le gusta ir a echar un químico, que es barbasco, ¿no? Busquen ustedes, ¿no? El barbasco te elimina el oxígeno que hay en el agua, ¿no? Es una muerte, pero igual se van a morir otras especies, ¿no? Entonces, todas esas cosas no hemos entendido todavía la gente. Obviamente que ahora ya no hacen, ¿no? Porque hay más ecologistas, etcétera, ¿no? Pero esos crímenes se cometían o se cometen o se han cometido con nuestros recursos, ¿no? Entonces, hay muchas, por ejemplo, hay una malla que se llama la malla rombo, ¿no? Que atrapa todos los peces que puedan haber, ¿no? Y entonces, como ya lo sacan, algunos mueren, algunos vuelven, etcétera. Yo, por ejemplo, como le dije, cuando iba a pescar, hay algunos peces pequeños, pasaban sobre la red. No sé si alguien ha ido a pescar, a ver, ¿no? Pasaban y o sea, realmente me impresionaba ir a cómo pescaban con red, ¿no? Eso, queridos jóvenes, eso es recurso piscícola, ¿no? Y con eso hemos terminado este tema. A mí me apasiona mucho hablar de esto, pero me apasiona más cuando me preguntan, ¿no? Pero digamos, es un recurso. Y hay peces, ¿no? Por ejemplo, si alguien ha ido a Aguascalientes, ¿no? En Roboré, ¿no? En esa Aguas Calientes hay unos pececingos chiquitingos ahí, ¿no? Que te joden ahí el pie peor si tenés pelecho ahí, ¿no? Te está molestando ahí. Ese tipo de peces muy, muy pequeños que viven. Hay peces en el agua frías, ¿no? De muchacho, yo con 10, 11 años sabía ir a joder a los ríos sacando esos peces. Y así las huevaditas sacaba, ¿no? Ni siquiera me los comía, ¿no? Pero obviamente que uno muchacho dañino y así hace eso, ¿no? Entonces, ese recurso piscícola, creo que tenemos que aumentar nuestro consumo, valoremos lo que tenemos los peces de nosotros, no compremos peces de bien afuera, ¿no? Yo les vuelvo a repetir, es más sano lo nuestro que lo que viene de afuera, por lo tanto, estamos invitados a comer, a consumir lo que producimos a nivel de Bolivia. ¿Alguna pregunta? Para el sábado, para el sábado quiero que estén todos, vamos a hablar de otro tema tan apasionante que es la ganadería, ¿no? La ganadería de bovinos, ¿no? Para eso, ahora voy a corroborar quiénes efectivamente han ido a Expo Cruz, ¿no? A Expo Cruz, para filmar los videos, ¿no? Y ahí les voy a preguntar algunas cosas que yo trabajé como 8 años en una propiedad donde era agrícola ganadera y ahí me metía a inseminar, me metía a palpar, ¿no? A vacunar, etcétera, tantas cosas que uno hace, ¿no? Y ese les voy a contar, digamos, ¿no? Para que entendamos recursos o la parte de ganadería, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Antes de concluir, estoy muy agradecido con los 17 valientes que hay, ¿no? Y hay que seguir adelante. Yo les mando ese meme que dice, ¿no? La mejor forma de rebelarse contra quién es estudiar, ¿no? Es conociendo, teniendo, ¿no? Ya está, es bíblico, ¿no? La verdad te los hará libres, ¿no? El conocimiento los hará libres. Entonces, nadie nos lo va a charlar así nomás, ¿no? Preguntas, jóvenes, preguntas. Ya vamos a llegar a las 6. Mira, pensaba hacerlo la clase cortinga, pero a veces pues siempre se emociona uno, ¿no? Aunque no me pregunten, igual me emociono con el simple hecho de que ustedes estén ahí al otro lado de la pantalla. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta? Nada. Entonces, muchas gracias. No preparé la evaluación continua para el sábado, ¿no? Para el sábado voy a preparar una evaluación continua. Ahora no la preparé. La verdad que estaba ocupadito, ¿no? En la mañana, en el día, tenía otros trabajos que hacer, así que no pude preparar la evaluación. Muchas gracias, jóvenes. Una linda semana para todos ustedes. Y estudiemos y estudiemos. Vamos a estar bien si estudiamos. Muchas gracias. Buenas tardes, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero.